Buenas tardes, mi nombre es Santiago Abreu y en el teórico de hoy vamos a ver arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores y oclusión arterial aguda de miembros inferiores. Vamos a empezar hablando de la arteriopatía obstructiva crónica de los miembros inferiores. Esta se define como una enfermedad estenosante y oclusiva del eje vascular de los miembros inferiores. Es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Es la patología arterial más frecuente y puede determinar seriamente la funcionalidad, lo que da lugar a importantes repercusiones en lo que es en la vida laboral del paciente y en lo que es la vida habitual y de tareas cotidianas del mismo. La incidencia de la enfermedad asintomática se estima en hasta un 10% en menores de 70 años y de hasta un 20% en mayores de 70 años. El problema de estudiar la epidemiología de esta enfermedad es que es una enfermedad muy poco diagnosticada, porque en gran parte cursa de forma asintomática. Entonces el paciente nunca consulta, entonces no se hace diagnóstico, ya que se necesitan estudios específicos para la realización del mismo. Y la incidencia de la enfermedad sintomática está aumentando con la edad, alcanzando el 7% en pacientes de hasta 75 años. Respecto a la etiología, es decir, la causa de esta enfermedad, se dice que la arteriopatía obstructiva crónica es una manifestación segmentaria de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica, afecta a todos los vasos del cuerpo. Una de las manifestaciones, como dijimos, es la arteriopatía obstructiva crónica. Otras son, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, y todo lo que sean fenómenos isquémicos a nivel, por ejemplo, a nivel encefálico, y a nivel mesentérico también de forma menos frecuente. Respecto a los factores de riesgo de esta enfermedad, existen factores de riesgo que pueden ser considerados no modificables y aquellos que son considerados modificables. Dentro de los modificables, destacamos la edad del paciente. Como vemos, la incidencia aumenta con la edad, con un pico después de los 70 años, el sexo masculino, los afrodescendientes y la enfermedad renal crónica. Dentro de los factores de riesgo modificables, destacamos el tabaquismo, la diabetes descontrolada, la hipertensión y la dislipemia. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología, la patogenia de la aterogénesis, es decir, la formación de la placa de ateroma a nivel de las arterias. Lo que primero va a ocurrir es una disfunción endotelial, sea la causa que sea. Generalmente son de etiología multifactorial, con la secundaria inflamación local, locorregional, tisular a hecho nivel, con infiltración de monocitos y linfocitos T hacia la íntima de la capa arterial, de la pared arterial. Estos monocitos, por la reacción inflamatoria local que se va a generar, se van a diferenciar a macrófagos, y estos, a su vez, por reacciones específicas de esta patología, se van a transformar en lo que son las células espumosas, que son macrófagos convertidos con gran contenido de tejido de células adiposas en su interior. Lo que ocurre a continuación van a ser la migración y el cambio fenotípico de los miofibroblastos de la capa media de la pared arterial, que son aquellas células que generan, que sintetizan matriz extracelular, y van a pasar a un compartimento en el cual habitualmente no se topografían los mismos. Entonces, cuando se colocan en la capa íntima y cambiar de fenotipo, en parte digamos, influenciados por factores proinflamatorios y proangiogénicos, propios de la reacción local que se genera específica, aumentan la síntesis de matriz extracelular, es decir, la formación de fibra de colágeno, y el depósito de lípidos a dicho nivel. ¿Qué va a generar esto? Va a generar lo que se conoce como placa de ateroma. Esta placa de ateroma lo que va a hacer es, de forma secundaria, por su presencia en la luz del vaso, va a generar una estenosis, es decir, una disminución del diámetro arterial a dicho nivel, lo cual a su vez va a determinar que existan cambios en el flujo arterial, que, como vamos a ver, van a explicar los síntomas de esta patología. A grandes rasgos, lo que sucede es que se genera un flujo turbulento, es decir, el pasaje de flujo laminar normal de un vaso, cuando pasa por la placa de ateroma, genera un flujo turbulento. Este flujo turbulento, a su vez,
aumenta la lesión endotelial distal y provoca que se siga expandiendo el proceso aterogénico. Ocurre a su vez dilatación arterial en el sector distal a la zona afectada por la placa de ateroma por este flujo turbulento. Esto determina a su vez modificaciones a nivel hemodinámica, con un aumento de la resistencia, ¿tá? Con caída de la presión arterial en sitios distales al sector ocluido estenosado, ¿sí? Con una onda de pulso de menor amplitud que se va a ver después en lo que es el ecodoppler, como vamos a ver más adelante, ¿tá? Todo esto va a determinar que en los miembros llegue una menor cantidad de sangre, ¿tá? Y se desarrolle circulación colateral, es decir, vasos que habitualmente son de pequeño calibre, ¿tá? Se encuentran aumentados de diámetro porque la sangre empieza a fluir por otras arterias y no por las arterias principales destinadas a los músculos y a los tejidos de forma normal, digamos. Respecto a la topografía de esta enfermedad, el 25% de los casos se topografían más que nada a nivel de la arteria femoral. Un 50% de los casos la enfermedad es femoropoplitea y un 25% de los casos la enfermedad es distal. Cabe destacar que en pacientes diabéticos mal controlados, la patología, la arteriopatía obstructiva crónica suele ser de topografía distal. Respecto a la fisiopatología, lo que ocurre por todos los cambios en lo que es el flujo arterial que veníamos hablando, determina que exista un desbalance entre lo que es la demanda tisular de oxígeno con la oferta que el árbol arterial puede ofrecer. Es decir, el músculo y los tejidos requieren cierta cantidad de oxígeno para su funcionamiento, y más aún cuando son expuestos, digamos, al ejercicio. ¿Tá? Cuando el paciente camina, cuando el paciente sube una escalera, ¿tá? La demanda de oxígeno en el músculo de la pierna aumenta, ¿tá? Entonces, el árbol arterial en esta enfermedad es incapaz de proporcionar la suficiente cantidad de oxígeno necesaria para que el efector muscular realice su función de forma adecuada. Entonces, esto da lugar a una isquemia, ¿tá? Y esta isquemia se va a traducir de forma clínica como el dolor de tipo isquémico característico de esta enfermedad. En casos más avanzados, la isquemia es crónica y no solo inducida por el ejercicio. Y aquí lo que va a aparecer después va a ser dolor en reposo y lesiones con pérdida de continuidad anatómica, como pueden ser úlceras o incluso necrosis, es decir, muerte tisular. Y en diabéticos mal controlados, a todo esto se le va a sumar la neuropatía sensitiva periférica. Los diabéticos mal controlados generalmente desarrollan alteraciones sensitivas a nivel distal, lo que, sumado a la isquemia, va a dar lugar a que el paciente no se percate de la presencia de lesiones, lo que lleva a su vez que estas mismas puedan evolucionar de forma más crónica y generar grandes lesiones o lesiones más graves como necrosis, incluso pérdida del miembro. Respecto a la presentación clínica, como ya venimos hablando, en etapas iniciales es asintomática. En etapas más avanzadas aparece lo que es el dolor isquémico inducido por el ejercicio. Esto es lo que conocemos como claudicación intermitente dolorosa. Cuando la enfermedad avanza aún más, aparece lo que se denomina la isquemia crítica, que es el dolor en reposo y la aparición de lesiones tipo úlcera o necrosis. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, en casos más avanzados, cambios tróficos a nivel del miembro, piel seca, pérdida de masa muscular, frialdad periférica y alopecia. Los pulsos periféricos van a estar disminuidos o ausentes, dependiendo de la extensión de la enfermedad. Y, como ya vimos, pueden aparecer lesiones como de tipo úlcera o necrosis. Esta es una clasificación clínica muy utilizada, digamos, en el día a día, denominada clasificación de Fontaine, que lo que va a clasificar es de forma clínica a esta enfermedad en 4 grados. El grado 1 son los pacientes con enfermedad asintomática. El grado 2 se divide en 2A y 2B. Son los pacientes con claudicación intermitente, es decir, los que se denominan muchas veces claudicantes. El estadio 2A, son los pacientes con claudicación intermitente que no es invalidante para el desarrollo habitual de sus tareas laborales habituales, etc. El 2B son aquellos pacientes cuya claudicación intermitente impiden la realización de sus tareas habituales. En el grado 3 aparece dolor y parestesias en reposo. Y en el grado 4, úlceras y necrosis. Y algo muy importante a destacar de esta clasificación es que, de forma grosera, podemos
se puede decir que los pacientes que son grado 3 y grado 4 admiten tratamiento quirúrgico o al menos endovascular intervencionista. Respecto a la paraclínica, existen métodos invasivos y métodos no invasivos para el diagnóstico de la misma. Dentro de métodos invasivos destacamos la arteriografía, que es el mejor estudio actualmente para valorar el árbol arterial. Habitualmente se reserva solamente para algunos pacientes, sobre todo para aquellos pacientes que van a ser intervenidos. Y dentro de métodos no invasivos destacamos el índice tobillo-brazo, que es un índice que es un número resultado de la diferencia entre la presión arterial en una topografía distal, en el miembro inferior, dividido la presión arterial del brazo, sistólica del brazo. Es todo un cociente, el cual en pacientes con arteriopatía obstructiva crónica es menor a 0,9. Después tenemos el test de la marcha, que es similar, digamos, a una ergometría, pero hecho para evaluar la arteriopatía obstructiva crónica. No se hace mucho en nuestro medio. Y el ecodoppler arterial, que de forma característica lo que se destaca es un flujo distal a la oclusión que tiene características monofásicas. El flujo normal arterial en un paciente sano es trifásico, en el paciente con arteriopatía obstructiva crónica severa es monofásico. Luego existe también la tomografía computada con contraste intravenoso. En fase arterial se puede observar el árbol arterial completo y oclusiones en el mismo y hacer reconstrucciones 3D. Son herramientas útiles para el preoperatorio. Y también la angioresonancia menos utilizada en nuestro medio. Esto es una arteriografía, en la cual se puede ver una oclusión a nivel de arteria femoral, ¿sí? Se ve cómo la luz se disminuye de diámetro en su pasaje por el sector con placa de ateroma a dicho nivel. Es un preoperatorio y esto es un posoperatorio luego de la colocación de un stent. Respecto a las bases del tratamiento, el objetivo va a ser paliativo, evitar el progreso de la enfermedad y mejorar los síntomas del paciente. Algunos pacientes son pasibles de tratamiento únicamente médico, como vimos, los pacientes de la escala de Fontaine 1 o 2A, que son los pacientes asintomáticos y con claudicación intermitente no invalidante. Como primer escalón se intenta tratamiento médico, reduciendo el factor de riesgo, cesando el tabaquismo, controlando la diabetes, la obesidad, etc. Y algunos fármacos que han demostrado beneficio, como el cilostazol. Aquellos pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, las directivas al mismo van a ser la revascularización. Y para ello contamos con procedimientos y abordajes endovasculares mínimamente invasivos, como puede ser la angioplastia con balón y con la colocación de stents, o procedimientos mediante cirugía convencional o abierta, que es la confección de puentes arteriales o bypass. Continuaremos ahora hablando de lo que es la oclusión arterial aguda. Esta, a diferencia de la anterior, es la detención brusca del flujo sanguíneo arterial provocada por la obstrucción completa de su luz. La principal diferencia entre esta y la anterior es que la anterior es de forma crónica, ¿sí? Es una enfermedad crónica, y esta es una enfermedad aguda. Algunos conceptos importantes. Tiene una mortalidad hasta el 20%. Las probabilidades de pérdida del miembro y de amputación del mismo son de hasta el 30%, y generalmente ocurre lo que es un diagnóstico y un tratamiento tardío en esta patología, lo que aumenta el riesgo de muerte y de amputación. Hay varias causas, se destaca el trauma de miembros inferiores, las causas iatrogénicas, al realizar, por ejemplo, algunos estudios de forma endovascular intervencionista, y las de etiología espontánea, que son las que vamos a tratar el día de hoy. Dentro de estas causas espontáneas destacamos la causa trombótica y la causa embólica. Este esquema muestra de forma esquemática, valga la redundancia, la diferencia entre lo que es una trombosis y un embolismo. En una trombosis lo que ocurre es se genera un trombo en un vaso, y este mismo trombo, en esta topografía, es el que causa la oclusión. En un embolismo lo que ocurre es que hay un trombo a partir de un foco embolíqueno, y migra un pedazo de este trombo, lo que se denomina émbolo. Este émbolo viaja por el árbol arterial hasta que en determinado momento, ¿sí? Por estrechez del vaso o porque
porque cruza, por ejemplo, distintos sectores anatómicos, como una bifurcación arterial, tranca una arteria y determina una oclusión distal al foco embolígeno. Entonces, la trombosis es la oclusión de la luz arterial en un segmento determinado del árbol arterial. Puede ocurrir sobre arteria sana o sobre arteria patológica. Sobre arterias sanas ocurre más que nada por distintos estados de hipercoagulabilidad o de causa iatrogénica, como ya hemos mencionado. Cuando ocurren sobre arterias patológicas, generalmente se cita el ejemplo de la placa de ateroma con una trombosis encima o el aneurisma aorta abdominal, o cualquier aneurisma en realidad de cualquier parte del árbol arterial. Lo más frecuente es que esto ocurra sobre una placa de ateroma. Y las embolias, como ya veníamos diciendo, corresponde a la migración del émbolo a través del árbol arterial, originado en un foco embolígeno, con impactación y detención del flujo arterial distal a dicho nivel. Los focos embolígenos más frecuentes son los cardíacos en las arritmias, ¿sí? Hay otros focos embolígenos extracardíacos menos frecuentes. Dentro de esto destacamos el aneurisma de aorta abdominal. Cuando ocurre esta embolia, es decir, este émbolo que tapa y deja y no permite la circulación distal sanguínea, se genera estasis sanguínea. Estasis significa detención del flujo a dicho nivel. Se ocluye el vaso y el vaso en sentido distal, la sangre queda quieta. Esa sangre quieta se coagula, y al coagularse se forma un trombo distal. Respecto a la topografía de esta enfermedad, suelen suceder en bifurcaciones, en arterias de menor calibre, más distales, ¿sí? Y el 80% de las oclusiones arteriales agudas ocurren en los miembros inferiores. Si bien pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, por un tema hemodinámico, terminan ocurriendo casi siempre, en 80% de los casos, en los miembros inferiores. Los lugares más frecuentes dentro de los miembros inferiores son el trípode femoral, acá arriba, las bifurcaciones arterias ilíacas, más arriba que no se ve, a nivel de la arteria poplitea y la bifurcación aórtica. Entonces, a grandes rasgos, diferencias entre trombosis y embolia. La trombosis es la causa más frecuente de oclusión arterial aguda. La isquemia en la trombosis se instala de forma más lenta y más progresiva. Si bien es un cuadro agudo, se va tapando más de a poco, por así decirlo, de forma más informal. En el caso de la embolia, la obstrucción y la instalación de síntomas es muchísimo más brusca. Es raro que en la trombosis ocurran en sitios múltiples al mismo tiempo. Sin embargo, en la embolia, hasta en un 15% de los casos, puede haber dos lugares concomitantes con un émbolo impidiendo el flujo arterial a dicho nivel. Pacientes con trombosis actualmente presentan claudicación intermitente previa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos ocurren sobre placa de ateroma. Y si bien recordamos la presentación anterior, la placa de ateroma a nivel de miembros inferiores va a determinar la presencia de arteriopatía obstructiva crónica. En caso de la embolia, no es necesario que la misma exista, ya que el mismo trombo viaja desde un foco embolígeno más proximal. Si bien puede tener placa de ateroma el paciente, no es necesario para la génesis de esta causa. Los pulsos periféricos contralaterales en la trombosis están disminuidos ausentes. ¿Por qué? Porque la arteriopatía obstructiva crónica, la aterosclerosis, ¿sí? Es una enfermedad sistémica. No hay miembros sanos, sino que hay miembros asintomáticos. En el caso de la embolia puede ocurrir en pacientes con un árbol arterial sano. Y en la trombosis, como ya vimos, como todo lo anterior, hay circulación colateral desarrollada. Es por eso que los síntomas muchas veces no son tan bruscos, porque la circulación colateral suple en cierta forma el eje arterial ocluido. Pero en la embolia esto no ocurre. Todo esto hace que la embolia sea más severo, más grave y más rápidamente progresivo que la trombosis y sean cuadros como más urgentes. Respecto a la fisiopatología, como ya vimos, la oclusión brusca del flujo arterial genera isquemia. Esta isquemia da lugar a vasoespasmo, ¿sí? Es decir, a la contracción del vaso, ¿sí? Propagación distal del trombo, como ya vimos, y síndrome de isquemia-reperfusión una vez se levante la obstrucción. Respecto a la presentación clínica, es clásico citar las 4P y las 6P, por las siglas en inglés de dolor, que va a ser el inicio brusco e intenso, palidez, frialdad periférica,
pulsos abolidos, parestesias y plegia en la 6P. Estos son los criterios de Rutherford para la oclusión arterial aguda, ¿tá? Que son una herramienta clínica útil para determinar la viabilidad del miembro. ¿Tá? Los de clase 1, la viabilidad de ese miembro es variable, ¿tá? Y clínicamente no presentan déficit sensitivo ni motor. En la clase grupo 2A, la amenaza es marginal, es parcial, ¿tá? Con leve alteración sensitiva y motora. 2B, el riesgo de viabilidad del miembro es inminente, con alteración sensitiva y motora moderada. Y el grado 3 o clase 3 se denomina que es que hay una inviabilidad del miembro, una isquemia irreversible con completa alteración sensitiva y motora, y pudiendo haber inclusive lesiones necróticas a dicho nivel. Estos son los criterios clínicos entonces de irreversibilidad de la isquemia. Anestesia, si el paciente no siente el miembro. Plegia, no puede mover ningún músculo del miembro afectado. Rigor mortis, que es un signo clínico. Y gangrena, que es la presencia de necrosis. Respecto a la paraclínica, en la urgencia lo que solicitamos es, para el diagnóstico de esta patología, un ecodoppler arterial de miembros inferiores. Lo que va a ver es la ausencia de flujo distal a la oclusión. Y también vamos a mencionar lo que es la arteriografía. En este caso se hace de forma intraoperatoria, dado que es una urgencia, y se topografía de esta forma el sitio exacto de oclusión. Respecto a las bases de tratamiento, los objetivos van a ser restablecer el flujo arterial, ¿tá? Perdido, ¿sí? Levantando el obstáculo presente, ya sea un trombo o sea un émbolo. Tratamiento médico con anticoagulación y tratamiento intravenoso o quirúrgico con distintas técnicas. ¿Tá? Vamos a mencionar la trombectomía con catéter de Fogarty, que es un procedimiento quirúrgico, la aplicación de fibrinolíticos locales y la tromboaspiración. En casos de isquemia irreversible, ¿tá? Con el músculo sin ningún tipo de digamos, capacidad motora, ¿tá? Y con tejidos que ya no son viables, no queda otra opción que dar lugar a la amputación del miembro afectado. Muchas gracias.